Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos se ponen un poco más fluidos, si acaso cabía, en el Medio Oriente. Y ustedes saben que la gran potencia geopolítica, moral, religiosa del mundo musulmán allí es Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene, después de Jerusalén, las dos grandes metas religiosas del mundo de los hermanos musulmanes, ¿no? La Meca y Medina, casi nada, ¿no? Y Arabia Saudita además necesita, siendo una monarquía tradicional, dura, en algunos aspectos generosa, en otros, necesita tener unas fuerzas armadas muy desarrolladas para mantener la independencia en su área de influencia. En ciertos aspectos, hablar de la Meca y Medina cuando uno va a peregrinar, si es musulmán, es como decir ir a Tierra Santa, ¿no? O al Vaticano. Entonces, hay un predominio cultural, religioso, y el tamaño del país, las super riquezas petroleras que tiene, que no son mayores que las nuestras, pero que han sido el terreno de haga usted lo que quiera en una época de las grandes transnacionales petroleras, supone que también tiene que tener unas buenas fuerzas armadas para mantener, como siempre decimos en estos tiempos, la cabeza sobre los hombros y sobre la cabeza la corona. Ahora bien, la geopolítica a la que juega también tiene que ver con Yemen y con Omán, como podemos ver, ¿no? Y también está rodeada de aquello que se ha ido desestabilizando aceleradamente, como el crimen que cometieron con Irak, que funcionaba como un reloj suizo cuando estaba ahí Saddam Hussein y con un estándar de vida envidiable, igual que la Libia del coronel Gaddafi. Eso no lo teorizo, eso lo viví allí. Sobre esto, hoy abrimos nuestro dossier de este viernes que promete, si tenemos olfato, que vamos a tener que seguir todo el fin de semana, como es esta costumbre, observando sin descansar el panorama internacional. Para los hermanos musulmanes el viernes equivale a nuestro domingo, pero el sábado, que es el Shabbat de los hermanos hebreos, no les afecta. Vean esta demostración de fuerza. تشكيل يسمى الجناح الكبير بألوان علم دولة الإمارات من خلال الدخان المنبعث من الطائرات الصعود إلى الأعلى ومن ثم تغيير المغادرة. Este es el gran festival aéreo que cierra las grandes maniobras militares denominadas Trueno del Norte en la frontera norte con Irak y Kuwait. Arabia Saudita demuestra su capacidad militar de una manera u otra y el final de los ejercicios militares en el que el rey de Arabia Saudita, Salmán, asistió a un desfile y exhibición de vuelo hoy viernes que marca el fin de los ejercicios militares Trueno del Norte que se llevó a cabo en un área cerca de la frontera noreste de Arabia Saudita con Irak y Kuwait. La captación se centró en la forma de coordinar las operaciones de combate y tácticas de guerra de guerrillas entre los países de mayoría musulmana que son miembros de la Gran Alianza anunciada por el propio Reino de Arabia Saudita en diciembre. El show aéreo marca el final de las maniobras. 20 países han incluido y cerraron con la exhibición de vuelo frente a los jefes de Estado de todo el mundo musulmán. El reino saudí los describió como las más grandes e importantes maniobras militares en la historia de la región, con la presencia de al menos 11 jefes de los 20 estados representados. Los reyes de Bahrein, Jordania, se unieron al primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, de Abu Dhabi, al príncipe de la corona, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, de Qatar, al emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, al rey saudita Salman bin Abdulaziz Al Saud,
para este gran desfile militar y exhibición de vuelo. El ejercicio, como les dije, se llama Trueno del Norte y se llevó a cabo en un área muy cerca de la frontera noreste de Arabia Saudita con Irak y Kuwait. Aquí demostraron cómo el apoyo aéreo táctico puede llevar al frente de batalla cualquier tipo de carga, desde un Humvee 4x4 hasta toda la artillería y las necesidades logísticas y sanitarias. Y luego, comando, control y comunicaciones desde el espacio con su escolta. El ejercicio se produce en medio de tensiones entre Arabia Saudita y su rival chiita regional, Irán, ya que son opuestos en las guerras que están en desarrollo en Siria y en Yemen. El reino saudí los describió como las más grandes e importantes maniobras militares en la historia de toda la región, con la presencia de al menos, vienen, 2 monarcas de alto vuelo, ¿no? A la derecha, el hijo del legendario rey de Jordania, y un hombre que también tiene lo suyo y que se ha formado. No es piloto como su padre, no es piloto de caza, pero sí es un líder de comandos, que no es poca cosa, ¿no? Y los cazas de última generación fueron una exhibición de músculo envidiable. Las maniobras se centraron en la forma de coordinar las operaciones de combate y tácticas de guerra contra las guerrillas entre los países de la mayoría musulmana, que son miembros de la gran alianza anunciada por el reino saudí en diciembre. Y esto en medio de tensiones entre Arabia Saudita y su rival chiita regional, Irán, que son opuestos, como dijimos, en la guerra de Siria y Yemen. Pero aquí, en el Mar del Sur de Corea, ya estamos hablando de otra gente involucrada en mostrar músculo. Estados Unidos y Corea, flotas de Estados Unidos y de Corea del Sur, aquí sí mostrando mucho músculo en el Mar del Sur de Corea. Navíos de asalto, es decir, de proyección del poderío aeronaval a tierra, como el estadounidense Boxer y el Bonhomme Richard, y el de la República Surcorea, el Dokdo, estaban involucrados en las más grandes maniobras. Todo el mundo está mostrando músculo ahí, y músculo aeronaval, y la proyección a tierra como corresponde del poderío aeronaval. Incluso este año, bueno, ya estamos en la sede de protocolo de la Cancillería rusa. En Moscú, esto sí que es un tremendo encuentro de alto nivel, ¿eh? Lavrov, el muy veterano canciller, el más veterano del mundo en ese ejercicio, recibe al canciller chino Wang Yi, con delegaciones de alto nivel de ambos países. Y dice Sergei Lavrov, hemos prestado especial atención a la situación en la península coreana. Ambas partes confirmaron intenciones de mantenerse firme en contra de no reconocer las ambiciones nucleares de Pyongyang, es decir, un tiro por elevación a Corea del Norte. Y luego dijo, un papel importante en la promoción de esta posición debe ser juzgada en la resolución 2270 del Consejo de las Naciones Unidas. El canciller chino Wang Yi decía, estamos preocupados por la situación en el norte de Asia. Les puedo decir que China y Rusia están dedicados a la democratización de la península de Corea, que no reconocemos el estatus nuclear de Corea del Norte, y tanto China como Rusia están listas para aplicar plenamente la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero al mismo tiempo no vamos a cesar en los esfuerzos para renovar las conversaciones a 6 bandas. Es decir, muestran músculo, pero ofrecen negociar como corresponde. Aquí los documentos de firma bilateral. Rusia y China volvieron a rechazar las ambiciones nucleares de Corea del Norte. Lavrov expresó la esperanza de que Pyongyang respete las exigencias del Consejo de Seguridad de la ONU, y Wang sostuvo a su vez que el posible despliegue de un sistema estadounidense THAAD en Corea del Sur perjudicará los intereses de seguridad estratégica de China y Rusia. El jefe de la diplomacia china aseguró que Pekín continuará sus esfuerzos para reanudar las negociaciones internacionales sobre la desnuclearización de la península de Corea. Corea del Norte jamás va a aceptar eso, por lo menos el gobierno actual. El pasado 2 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó unánimemente la resolución
2270 que impone contra Corea del Norte las sanciones más duras de los últimos 20 años. Y el documento prohíbe suministrar a Pyongyang convencionales y combustible de aviones y cohetes. И непризнание ядерных амбиций Пхеньяна. Важную роль в продвижении. Un papel importante en la promoción de esta posición que asumimos debe ser juzgado por la resolución 2270 del Consejo de la ONU de Seguridad adoptada el 2 de marzo, que es muy estricta. Se envía una señal muy dura a Pyongyang, pero al mismo tiempo no da a nadie un cheque en blanco para aislar y estrangular a la República Democrática de Corea del Norte si deja la puerta abierta a la reanudación de las conversaciones. Esperamos que el norte de Corea llegará a conclusiones adecuadas y va a escuchar las demandas del Consejo de Seguridad de la ONU y finalmente volverá a la mesa de negociaciones sobre la base de la declaración conjunta de los participantes en el proceso 6 bandas del 19 de septiembre de 2005. И вернется в конечном итоге за стол переговоров на основе совместного заявления участников шестистороннего процесса от 19 сентября 2005 года. Рассчитываем, что Esperamos que la firme reacción de la comunidad mundial sea vista por Pyongyang como una señal de que no debe haber más aventuras de este tipo en el futuro. Y Pyongyang debe entender claramente que nadie va a ayudar a Corea del Norte si lleva a cabo tales escapadas. Se refiere a las pruebas nucleares, ¿no? Y el lanzamiento de misiles. Canciller Wang Yi, estamos preocupados por la situación en el norte de Asia. Les puedo decir que China y Rusia están dedicados a la democratización de la península de Corea, que no reconocemos el estatus nuclear de Corea del Norte. Tanto China como Rusia están listas para aplicar plenamente la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, pero al mismo tiempo no vamos a cesar en los esfuerzos para renovar las conversaciones a 6 bandas. Es decir, presión sobre Corea del Norte, pero la puerta abierta si dialogan. Nos oponemos firmemente a la implementación de la THAAD, el Sistema de Defensa Antimisiles de Estados Unidos, el Sistema de Defensa Aérea Terminal de Alta Altitud, en Corea del Sur bajo el pretexto del programa nuclear de Corea del Norte. Tampoco les gusta que se meta a Estados Unidos ahí, ¿no? Creemos que esto dañaría directamente a los intereses de seguridad estratégica de Rusia y China. Y como antes, continuaremos nuestros esfuerzos constructivos responsables encaminados al desarme nuclear de Corea del Norte. ¿Qué hay detrás de esto? Que con el cuento de frenar a Corea del Norte, Estados Unidos se mete mucho más con armas estratégicas en el sur. Taiwán, el helicóptero de rescate se estrella. Información de última hora. Chen Shih-yu dice, vean esto. Un helicóptero de rescate que estaba actuando en el distrito de Ximen, cerca de ciudad de Taipei. Los que estaban ayudando con buques que estaban ahí varados, resulta que fueron a ayudar y terminando necesitaban ayuda, ¿no? La gente que es especialista en rescate siempre está dispuesta a arriesgar la vida para salvarla de otros. Y un muerto tras precipitarse al mar, un helicóptero de rescate en Taiwán. Otro encuentro de alto nivel, Bangkok, Tailandia. Esto hay que seguirlo con atención. El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, dice: Irán, Europa y el resto del mundo van a beneficiarse de la apertura de Irán y las posibilidades de cooperación con Irán. Se reunió con el primer ministro de Bangkok, Tailandia, Prayut Chan-ocha. Irán sigue ampliando su influencia diplomática. Y las declaraciones y los acuerdos, más allá de lo que fueron explícitos aquí, puede haber algunos que no lo sean tanto, han llamado la atención del mundo geopolítico. El terrorismo no se limita a un solo lugar, país o continente, dijo el canciller iraní en Tailandia. En el discurso ofrecido en la Cancillería de Tailandia, el jefe de la diplomacia de Irán señaló que el mundo se ha convertido en un ambiente globalizado
donde nada se limita a un sitio en particular, pero la inseguridad también se ha globalizado. Al referirse a los conflictos en Medio Oriente, Zarif lamentó que haya quienes crean que el extremismo y el radicalismo podrían estar circunscriptos a Irak y a Siria y que los extremistas y soldados sirios podrían matarse entre ellos. Recalcó que el terrorismo, contrariamente, es un fenómeno que tiene impactos de amplio alcance, más allá de la zona en la que radica, y puso, por ejemplo, los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. El canciller iraní, realiza una visita oficial a Tailandia para asistir a la Asamblea del Diálogo de Cooperación de Asia, ACD, que tendrá lugar en Bangkok. Durante el viaje, Zarif se reunió con altos funcionarios tailandeses, entre ellos el primer ministro Prayut Chan-o-cha y el ministro de Exteriores, Don Pramodawinai, con quienes trató el incremento de lazos bilaterales y el comercio, e hizo esta serie de advertencias. Or through the political benefits arising from serious implementation. Luego dijo, todo el mundo está llegando a bordo. Los Estados Unidos han privado a sí mismos de este mercado debido a las sanciones primarias. Y si Estados Unidos tuvieran que redefinir el problema, no solo como su obligación, sino como un seguro para sí mismo, es que a través de efectivo no solo legaliza la aplicación, el plan integral de acción conjunto y todo el mundo va a ganar, ya sea a través del beneficio económico directos o a través de beneficios políticos que surgen de una aplicación seria de estos acuerdos. The commitments that the United States government, not President Obama, not Secretary Kerry. Dijo finalmente, este proceso es bastante interesante, tendrá que vivir de acuerdo con los compromisos que el gobierno de Estados Unidos, no Obama, no la secretaria Kerry, el gobierno de Estados Unidos, se comprometieron a cumplir el 14 de julio. Le pasó la pelota a ellos a ver si realmente la cumplen. Tokio, oficina de TEPCO, 5º aniversario del drama nuclear de Fukushima, una herida no cerrada. Los problemas de contaminación nuclear duran para siempre. Protesta antinuclear frente a la Tokyo Electric Company, TEPCO. Recuerdan el drama del tsunami que se llevó por delante la central nuclear que parecía segurísima. Junko Ningwa dice, han pasado 5 años y todavía hay personas que no pueden regresar a sus casas y hay personas que se siguen enfermando. Siento los más preocupados por las fugas radioactivas de las centrales nucleares. Nunca se les dijo la verdad y recuerdan que insistentemente dijimos, no les están diciendo la verdad. Lo dijimos 100 veces cuando transmitíamos eso. Masamichi Kato se nos mostró la magnitud de los daños después del desastre ocurrido y me hizo dar cuenta que no hice mucho para ayudar. Pensé en lo que debía hacer y me di cuenta de que tenía que levantar la voz. Por eso estoy preocupado y manifestando aquí. Corazones destrozados 5 años después del tsunami en Japón. Japón recordó hoy viernes las miles de personas que perdieron la vida en el terremoto y subsiguiente tsunami de hace 5 años, en una catástrofe natural que destrozó pueblos, los barrió del mapa y provocó el peor desastre nuclear del mundo desde Chernóbil en 1986. El sismo de magnitud 9 se produjo frente a las costas en un viernes frío como el de hoy, provocando enormes olas negras a lo largo de una amplia franja de costa y causando de impacto primero nomás la muerte de más de 20.000 personas. El tsunami paralizó la planta nuclear de Fukushima Daiichi, donde la fusión de 3 reactores extendió la radiación en una amplia zona del campo, contaminando el agua, los alimentos y el aire. Naoto Kan, el primer ministro en ese momento, como jefe de gobierno de Japón, ha dicho que temió tener que evacuar la propia capital japonesa, Tokio, y que la existencia misma de Japón como nación podría haber estado en peligro, pero lo dice ahora. La campana recuerda el lugar y momento del gran tsunami y el comienzo de la tragedia nuclear.
A Japón no solo le tocaron Hiroshima y Nagasaki, también le tocó Fukushima. Nunca se nos mostró la magnitud de los daños en las centrales nucleares después del desastre ocurrido. Y eso nos hizo pensar que las cosas eran más graves de lo que nos habían dicho y todos queríamos ayudar. El reloj le recordó la hora exacta a la multitud que se reunió allí en silencio. Yoko Watanabe dice, yo personalmente doné algo de dinero a través de algunas organizaciones, así que era difícil para mí ver en la televisión que la reconstrucción realmente no ha progresado para nada. Reiko Kawaguchi dice, espero que los supervivientes se sientan fuertes y puedan seguir adelante de manera positiva en lugar de tener pensamientos negativos. Y un japonés de ultramar que vino de visita, Takahiro Miura, decía, en los Estados Unidos hay una gran cantidad de personas estadounidenses que están pensando en Japón y hay una gran cantidad de japoneses también. Y lo que también desean es que las personas que viven en Fukushima tengan la esperanza de algo para el futuro. Anillo de campanas en Tokio, memoria de las víctimas del terremoto del tsunami, ahora ciudad fantasma. Y lo que queda del Gran Pino es lo que estamos viendo. La gente se reunía en las calles y se inclinaban la cabeza bajo el reloj de la cima de Wako de Ginza. Pero este pino también representa algo que de alguna manera sobrevivió, despojado de sus ramas, y como aquí ha habido que bloquear todo, sellarlo como si fuera una gigantesca tumba para que no siga escapándose la radiación. El almacén de Wako, que fue establecida en 1894, es considerado como uno de los símbolos de la capacidad de recuperación, pero es uno de los pocos edificios en Ginza en sobrevivir a los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Y por eso desde su campana de reloj se marcó el tiempo. Me alienta ese árbol en pie o lo que queda de él, mientras que mi casa fue barrida. Es la primera vez que regreso a mi ciudad natal desde el desastre y creo que mi esfuerzo está bien recompensado. Yasunobu Konda dice, es de hecho un faro de esperanza ese pino que ha sobrevivido. Me hace sentir algo cálido con solo mirarlo. Yoshie Ogata, de 77 años, dice, simplemente difícil de superar la experiencia. Uno puede hacerlo, pero no ayuda a la gente aquí en absoluto. Y está más allá de lo que puede hacer frente cuando es un desastre de esta magnitud. Gente como nosotros que no fue afectada por el desastre deben ayudar, especialmente en un día como hoy. Espero que más gente piense como yo y colabore. El pino sobrevive, pero todo el país guardó un minuto de silencio a las 14:46 hora local, momento exacto del terremoto hace 5 años, 9 grados, y desencadenó la peor tragedia de Japón desde la Segunda Guerra Mundial y los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. El emperador y la emperatriz. Todo Japón se paralizó en silencio. El emperador Akihito y la emperatriz Michiko. Himno nacional.
Primer ministro japonés Shinzo Abe. En el pasado, nuestro país sufrió innumerables desastres que se podrían calificar de crisis nacionales. Lo superó cada vez con determinación y esperanza. Yo voto una vez más que vamos a seguir de la mano en los pasos de nuestros antepasados y vamos a seguir avanzando. Debo decir que en rarísimas oportunidades en Japón se oye la voz del emperador. En la Segunda Guerra Mundial solo lo oyeron cuando la rendición, y una sola vez. En el Japón moderno, Akihito hablaba. Después del terremoto y el tsunami, siguieron el accidente en el reactor nuclear y muchas personas se vieron obligadas a evacuar debido a la contaminación radioactiva. Se están haciendo esfuerzos para mejorar la situación, pero me duele el corazón al pensar que todavía hay personas que no pueden regresar a casa. El representante de las familias víctimas en la prefectura de Fukushima, Kinuyuki Sakuma. Para aquellos que se quedan, nos aprovechamos de la ansiedad e incertidumbre que están más allá de las palabras. Pasamos la vida lejos de nuestros hogares, las familias están divididas y dispersas. Como nuestras experiencias continúan en otro año, nos preguntamos, ¿cuándo vamos a ser capaces de volver a nuestros hogares? ¿Llegará un día en que nuestras familias se unan de nuevo? En un día como hoy, hacemos llegar nuestras condolencias a la honorable representación diplomática de Japón y a todos sus componentes y a la comunidad nipona que hace vida con nosotros. Un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Bueno, lo que se ve en las imágenes de satélite no superan lo que les hemos mostrado. Y si así fuera, las bajaríamos de inmediato. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Gracias por su atención. En efecto, volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y ahora Rusia también se enfrenta a esta aleatoria forma de crear caos. En el Cáucaso, carros bombas. Hay un interés en desestabilizar y son muchos intereses oscuros de los que vamos a hablar hoy. Y sobre todo, también tenemos que agradecer las generosísimas palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela hacia mi persona y nuestro programa, y también haremos referencia a algunos elementos a los que él mismo señaló. Pero en todo caso, permítanme un minuto. Bueno, había un cambio en los satélites, pero están informando ahora de algo que ya dimos en el primer bloque. Así que vamos a los acontecimientos en pleno desarrollo. Y sobre este particular, no creo que haya ninguna duda. Vamos a una información de última hora que tiene que ver con este tipo de acción que se puede considerar terrorista, nada menos que en el área de influencia de Rusia y en el propio Cáucaso. ¿Quién quiere esto y con qué fines? Es algo que se investiga.
Ahí escuchábamos las oraciones de la fe musulmana y todos los comandos con la cara tapada actuando. Posible coche bomba explota en el Cáucaso ruso. Y esta, una hermosísimo templo musulmán que veíamos ahí, la mezquita. Mientras tanto, se informa que el único herido es un residente local que pasaba en su auto cerca del coche bomba en el momento de la explosión. Pero evidentemente se produjo durante el rezo del viernes, que acabábamos de oírlo, tradicional en esta región musulmana, y no dejó heridos dentro de la mezquita. Hay unos saltos de edición que son de origen. Nosotros no editamos de esa manera. Y aquí ya estamos en el ámbito de otras latitudes. Accidente aéreo francés y los investigadores tratan, los especialistas en investigación de accidentes aéreos franceses son ahora los que dan un paso al frente y tratan de volver sobre aquel brutal accidente de Germanwings. Develarán informe final sobre el avión de Germanwings que se estrelló en Francia. Eso fue el 24 de marzo de 2015, el Airbus A321 de la compañía de bajo costo Germanwings se estrelló en los Alpes franceses cuando realizaba un vuelo entre Barcelona y Düsseldorf con un saldo de 150 muertos, entre ellos 72 alemanes y 50 españoles. En su informe preliminar en mayo de 2015, la BA indicó que el copiloto del aparato, Andrea Lubitz, provocó deliberadamente la catástrofe. El hombre seguía un tratamiento contra la depresión y había ocultado sistemáticamente su estado de salud a la compañía. Aquí lo tienen. La Agencia Europea de Seguridad Aérea, EASA, recomendó ya a título temporario la presencia permanente de 2 personas en la cabina de pilotaje durante el vuelo. Pero esa medida aplicada voluntariamente desde el drama por gran parte de las compañías europeas no es aprobada en forma unánime. El sindicato alemán de pilotos estima que conlleva riesgos más importantes que las ventajas de seguridad supuestas. Para los investigadores de la catástrofe de la Germanwings es un caso sin precedentes. La investigación de la BA trata de comprender las fallas sistémicas que pudieron llevar al accidente y el equilibrio existente entre el secreto médico y la seguridad de los vuelos. Así lo indicó en mayo Rem Joiti, director de ese organismo. Aniversarios desagradables y situaciones que nadie quiere recordar y lo inexplicable. El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Marc Ayrault, dijo después de las ofrendas florales, este lugar se le llama el Salón del Reloj. Ese mismo lugar pero vamos a hacer la transición. El drama de aviación sin precedentes de Germanwings y la investigación de la BEA tratan todavía de hacer comprender lo inexplicable. Los diferentes credos se hicieron presentes y los diferentes componentes también. Para la aviación civil internacional, aquella es una herida abierta que todavía no cicatriza para muchos y que no tiene explicación suficiente. Todo el que tiene que tomar un avión en Europa, con esa enjambre de vuelos que cruzan los cielos en todas direcciones, en todas las horas, ciertamente sufren un escalofrío cuando alguien hace referencia a estas cosas, pero este aniversario llega sin que se haya aclarado nada realmente concreto de todo aquello. Esto es París y la muy carismática pareja de la monarquía holandesa. No olvidemos que la esposa del rey es de origen español, es de origen argentino
La realeza holandesa asiste al coloquio sobre la defensa en Europa. Por todo lo alto, la elegantísima representante argentina, ahora súbdita holandesa, por supuesto, y reina de Holanda, nada menos, ¿no? Ella se educó en un colegio de habla inglesa y es de religión católica, por lo menos lo era en aquel momento, ¿no? La visita oficial de los Países Bajos a Francia continuaba hoy con un coloquio sobre la defensa europea y el canciller francés Jean-Marc Ayrault y su homólogo holandés Bert Koenders se reunieron para discutir las relaciones bilaterales y también temas como la crisis migratoria en curso en Europa y en el conflicto sirio. La pareja real holandesa se unió a ellos en la tarde para asistir al final de un coloquio sobre la defensa europea y la delegación fue recibida en el Salón del Reloj, donde el 9 de mayo de 1950 Robert Schuman, entonces ministro de Asuntos Exteriores de Francia, hizo su declaración en el lanzamiento del plan para poner industrias de Alemania Occidental y de Francia y del carbón y del acero bajo una sola autoridad, con el objetivo de hacer la guerra entre los dos países materialmente imposible. Jean-Marc Ayrault recordó el prestigioso auditorio de ese momento histórico y dijo que la Europa de hoy necesita recordar la fundación de valores paternos. Este lugar se llama el Salón del Reloj, en el mismo lugar en donde el 9 de mayo de 1950 el entonces ministro de Asuntos Exteriores francés Robert Schuman, inspirado por Jean Monnet, el político francés considerado uno de los fundadores del proyecto europeo, lanzó su famosa llamada y se enfrentó con el número y la magnitud de la crisis de la Unión Europea se enfrenta, y es nuevo recordar el camino de los padres fundadores, dijo Ayrault. Bert Koenders, cuyo país se dirige actualmente la presidencia rotativa de la Unión Europea, dijo a la audiencia que los miembros de la Unión Europea necesitan ponerse de acuerdo sobre una política común de Europa para hacer frente a los retos actuales. La Unión Europea tiene todo para ganar en una acción exterior común y eficaz. Su política exterior y la necesidad política de seguridad que le permita responder de manera eficiente a los problemas de seguridad actuales. La cuestión es llegar a enfrentarse con preguntas complejas, tales como la migración, la lucha contra el terrorismo, las amenazas híbridas y la seguridad cibernética. Líderes de la Unión Europea bajo la actual presidencia de Holanda acordaron en principio el lunes que Ankara podría evitar que la gente salga de sus costas para Europa, que Turquía frenara esa migración hacia Europa, a cambio de más ayuda para los refugiados que viven en Turquía, la liberación de visados para los turcos que visitan Europa y la aceleración de la Turquía del tiempo latente en las conversaciones de adhesión a la Unión Europea. Los 28 líderes de la Unión Europea se han entregado hasta las próximas cumbre del 17-18 de marzo para afinar los detalles de un acuerdo que ha provocado la resistencia de algunos países, en particular las preocupaciones sobre Turquía. Mogherini se encuentra en La Habana, Cuba. La jefa de la diplomacia europea dice que es un acuerdo que nos permite proceder a superar para poner fin a la posición común. Prácticamente voy a presentar una propuesta al Consejo de Europa para poner fin y a continuación el Consejo tendrá que tomar la decisión sobre cualquier bloqueo. Sobre derechos humanos entre la Unión Europea y Cuba, mecanismo que en junio pasado tuvo su primera expresión en Bruselas y que constituyó una jornada sumamente productiva, respetuosa. Un día histórico. Cuba y la Unión Europea firman un acuerdo para normalizar sus relaciones. Han rubricado este viernes en La Habana un acuerdo de diálogo político y cooperación y Federica dice, creo que esto es muy histórico para nuestras relaciones bilaterales y me gustaría que ustedes y todo el equipo reciban las felicitaciones por el excelente trabajo. Creo que es el comienzo de una nueva fase de nuestras relaciones y siempre será un placer estar en La Habana como hoy. El acuerdo ha sido firmado por los jefes de los equipos negociadores, el secretario general adjunto para Asuntos Económicos y Globales del Servicio Europeo de Acción Exterior, Christian Leffler, y el vicecanciller cubano Abelardo Moreno, y este paso de intensas negociaciones. Mientras tanto, nuestro representante en la ONU dice:
de países no alineados, su solidaridad y apoyo al pueblo y al gobierno de Venezuela en rechazo a estas medidas ilegales y exhorta al gobierno de los Estados Unidos a desistir de tales medidas coercitivas unilaterales que afectan el espíritu de diálogo y el entendimiento político entre las naciones. El Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados reafirma la importancia del diálogo para promover la resolución pacífica de disputas y exhortan al gobierno de los Estados Unidos y al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a entablar un diálogo constructivo. 120 países que conforman el movimiento de los no alineados apoyan a Venezuela y el resultado es que el comunicado cuenta con el apoyo y el consenso de todos ellos. Ramírez señaló que la decisión por parte del presidente Obama de renovar el decreto contra Venezuela como un país de medida desproporcionada contra nuestro país. Y el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela se refería a este tema en su declaración más reciente y, por supuesto, a la posición vertical de Venezuela. De liberarnos del Fondo Monetario, de no depender de ellos y de tomar decisiones aquí. Eso ya pasó, lo logramos. Ahora nos toca la nueva tarea. ¿Cuál es la nueva tarea? Nosotros vamos a la vanguardia de la nueva tarea económica del mundo, de nuestra región y del país. Humildemente, pues, tenemos una visión avanzada. La nueva tarea es construir una economía real, productiva, industrializar el país y generar riqueza sustentada en procesos productivos, riqueza sustentada en base material real. ¿Cómo? Desarrollo endógeno. Ese debate no lo tenemos nosotros. Ustedes vieron la rueda de prensa, seguramente no les ha tenido tiempo. Ojalá Walter Martínez, que es el mejor programa de análisis internacional del mundo, haga un análisis hoy y mañana de las importantes declaraciones del presidente del Banco Central de Europa. Yo llamé muy temprano en la mañana porque yo las vi tempranito, a las 7 de la mañana, a Miguel Ángel Pérez Abad, 7:30, y luego en la tarde porque ya las leí. Y Europa ha dado un primer paso sorprendente. Dejaron a todo el mundo sorprendido. Pónganle atención. Los que hablan inglés, vean los canales estos que hay por allí. Y bueno, si no, vean la televisión española que está haciendo reportajes, Antena 3, Televisión Española, están haciendo muy buenos reportajes de estos anuncios. ¿Y qué ha dicho y qué ha decidido frente a este fenómeno? El fenómeno del capitalismo neoliberal hizo que las finanzas se tragaran la economía real. El proceso de financiarización de la economía. Y todo desde hace 20 años para acá quedó en manos de los juegos. Estamos en el planeta, nuestro amado planeta Tierra. Y hoy el Banco Central de Europa, así será la crisis verdadera de Europa por dentro, no la que dicen los números, porque ellos maquillan los números. Maquillan los números de crecimiento económico, etcétera. Los maquillan, pero una cosa horrible, maquillan los números. Y el Banco Central de Europa, Rodolfo, Juan, ha decidido hoy poner las tasas, la tasa que le cobran a los créditos en 0%. Y han anunciado que pudieran poner las tasas negativas durante varios años. ¿Por qué lo hacen? Porque han dicho que van a obligar a toda la masa financiera a convertirse en proceso económico real. Es una decisión histórica la que ha hoy anunciado el Banco Central de Europa. Y yo vi eso y dije, vamos por el camino correcto, ¿vale? Estamos saliendo del modelo rentista y estamos planteando un modelo sustentable, amigable con la naturaleza, respetuoso del ser humano. Nosotros lo llamamos socialismo humanista bolivariano.
que en otro mundo lo llamen de otra forma, está bien que lo llamen. Lo importante es que nazca. Y yo llamé al compañero Pérez Abay y le dije, haz una reunión inmediatamente con la banca pública, la banca privada, llámate a Aristides Maza, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, veamos este rumbo que toma el Banco Central de Europa, veamos la agenda económica bolivariana y busquemos, tanto en moneda nacional como en moneda internacional, todos los mecanismos para que toda la masa financiera y dineraria de la República se ponga al servicio de la creación de la economía real, en condiciones favorables y especiales. Para eso tengo el decreto de emergencia económica para regular las condiciones especiales. Y bien, recogemos el guante que amablemente nos lanza el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y agradecemos sus generosos conceptos. ¿Y qué dijo el hombre que es noticia? Vamos a mostrarles a ustedes en detalle lo que nos solicitaban. With a long maturity, and banks are given additional incentives to lend on the funds received. El precio oficial del dinero en la eurozona se ha situado por primera vez en cero. Sí, 0% tras la decisión del Banco Central Europeo presidida por este señor Mario Draghi de rebajar el tipo oficial de interés desde el 0,05% a 0, nuevo mínimo histórico para evitar la deflación en la eurozona. La economía mundial, la europea y todas ellas están en un futuro extraño. Mario Draghi ha situado el precio oficial del dinero en cero, ha elevado de 60.000 a 80.000 millones de euros mensuales los fondos disponibles para comprar deuda pública y va a cobrar más a los bancos por guardarles el dinero al situar el denominado tipo de interés de facilidad de depósito en 10 puntos básicos menos hasta, oigan bien, menos 0,40%. Esto implica que los bancos de la zona euro van a sufrir una nueva penalización y tendrán que pagar una décima más por la liquidez que depositen en el Banco Central Europeo. El objetivo de esta medida es que incrementen el crédito a la economía real. Además, Draghi ha sorprendido a señalar que el Banco Central Europeo también comprará, oigan bien, bonos de empresas, es decir, los bonos denominados en euro con grado de inversión, emitidos por las sociedades no financieras establecidas en la zona euro, se incluirán en la lista de activos para las compras regulares. Aunque no ha definido qué bonos serán comprables, está claro que serán los de las grandes compañías y no los de las pequeñas y medianas empresas, que suponen el grueso del tejido empresarial europeo. Para muchos analistas financieros, la rebaja de los tipos de interés en estos niveles apenas produce efectos en la economía real, porque la banca europea se puede ver con más dificultades de las que ya arrastra desde la crisis del 2008. Y no hay que olvidar que entre el 60 y el 70% de la financiación europea de las empresas pasa directamente por los bancos. Así, el Banco Central Europeo no quiere que la sangre llegue al río en el caso de las entidades financieras. Las italianas, las portuguesas lo agradecerán, y algunos de nuestros compatriotas que meten el dinero allá. Y anunció que van a poner en marcha un nuevo programa de financiación a largo plazo para los bancos, cada uno con una duración de 4 años, a partir de junio de 2016. Las condiciones de los préstamos de estas operaciones pueden ser tan bajas como el tipo de interés de la facilidad de depósito, que ahora está, agárrense los pantalones, en el menos 0,4%. Ello supone que el Banco Central Europeo podría llegar a pagar a los bancos, le pagaría a los bancos, oigan bien, por pedir prestado, siempre que lo vuelvan a prestar a las familias y a las empresas. En todo caso, los analistas críticos con las medidas señalan que el problema actual de la economía europea no es de financiación. Creen que se precisan reformas importantes. La rueda de prensa de Mario Draghi habla de muchas cosas que no caben en nuestro espacio, pero que iremos analizando. Bueno, así las cosas, quiero cerrar agradeciendo el envío de un muy interesante. Abrió la caja de Pandora, esto va a ser noticia mucho tiempo.
quiero mostrarles este libro que nos parece importantísimo, porque ¿y por qué de pronto, después de haber sido la primera, la mimada, la respetada, salta como corcho de limonada y a su edad le costó la vida? Bueno, se metió con los intereses del lobby pro-israelí, pero ya hablamos. Salam aleikum, Pax Bobis. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión finaliza aquí este dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información vía satélite. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor. Disponga usted de las cámaras, señor director.